Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es un factor o una combinación de factores que pueden determinar en un gran porcentaje tu realización en la vida y tu seguimiento como discípulo de Jesús? Sin duda que la negligencia o la proactividad. De eso hablamos hoy en Siguiendo las Huellas de Jesús de Nazaret. Estamos en la meditación número 150. Fíjense, ya llevamos 150 días siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Hoy vamos a Lucas 12 35 al 48 y también leeremos Proverbios 22 29. Es el podcast correspondiente al sábado 25 de julio. Todos sean muy bienvenidos y yo soy Rafael Pola. Bueno, ustedes saben que hemos estado enfatizando durante este mes de julio una gran oportunidad de bendecir a otros, especialmente a quienes sufren, a los que están con algún momento de dificultad en su vida, como es el caso del hermano pueblo de Venezuela, a quien estamos ayudando por dos formas prácticas, por medio de la oración, que es un recurso del que echamos mano todos los días, intercesión por Venezuela y también por la vía del donativo. Todavía estamos en el mes de julio y durante toda esa semana que va a continuar, que seguimos en julio, vamos a también a mantener la oportunidad de tener una ofrenda para enviarla al final del mes a nuestros hermanos en Venezuela. Si hay otras vías que tú encuentras cerca de ti, adelante. Lo que queremos es que llegue a ser bendición para nuestros hermanos allá en Venezuela. Bueno, vamos a continuar hoy con nuestra meditación que tiene como texto Lucas. Y hoy vamos a Lucas 12 35 al 48. Ya bajé el texto, pero vamos a volverlo a subir. Solamente permítanme un segundo en lo que identifico en dónde lo dejé. Muy bien, vamos a la lectura del texto de esta ocasión. Estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrir la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, él mismo les indicará dónde sentarse. Se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Puede ser que llegue en la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera sea la hora a la que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. Entiendan lo siguiente. Si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, no dejaría que saltara a su casa. Ustedes también deben de estar preparados todo el tiempo porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Pedro preguntó, Señor, ¿esa ilustración es solo para nosotros o es para todos? Y el Señor respondió, un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el siervo piensa, mi amo no regresará por un tiempo y comienza a golpear a los otros siervos, a parrandear y a emborracharse? El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Cortará el siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado.
pero alguien que no lo sabe y hace algo malo será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio, y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Muy bien, hasta aquí nuestra lectura del texto del día de hoy. Espero hayan tenido una semana muy bendecida. Este podcast se publica el día sábado y es un día en el que también pedimos al Señor nos permita descansar, reposar, recobrar fuerzas, pero también hacer una evaluación en retrospectiva de la semana que ha transcurrido. En esta ocasión podemos hacer una revisión de fin de semana de asuntos domésticos. Por ejemplo, la gota de agua sigue cayendo en el lavabo o en el fregadero de la cocina o en la regadera. Podríamos también revisar si el foco del pasillo de la entrada de la casa, que lleva meses fundido, sigue así. Si la mancha de ese sillón o del mantel ya se convirtió en parte de la tela, o si el foquito amarillo en el tablero del auto lleva meses encendido. Tu libro que iniciaste con tanto entusiasmo se quedó en las primeras páginas, o proponiéndote leer la Biblia completa, te quedaste por ahí en el Levítico, o tal vez en el Éxodo, o con dificultad llegaste a terminar Génesis. Estos y otros muchos ejemplos podríamos enumerar para ejemplificar lo que se llama negligencia, también abandono, falta de motivación, falta de interés o falta de propósito. Uno podría pensar que estos efectos de carácter ya no están presentes en los discípulos de Jesús, pero les tengo una mala noticia. De acuerdo al pasaje de Lucas 12:35 al 48, Jesús nos advierte precisamente sobre la presencia de estas faltas, carencias, defectos, errores, pecados en sus discípulos. Y la tarea de Jesús no solamente consiste en salvarnos, ser nuestra puerta de entrada al reino de los cielos. Jesús nos llamó a ser sus discípulos y esto significa formarnos en la escuela de Jesús. Y en este pasaje nos advierte sobre una característica indispensable para sus discípulos y que él le llamó ser vigilantes. Podríamos hoy usar la expresión ser proactivos, pasar de la contemplación a la acción decidida. Y esto no es fácil para un cristiano espiritual. Muchos cristianos que disfrutan de la comunión con el Señor se quedan permanentemente en la contemplación. La oración, la alabanza, la adoración, la intercesión, la glorificación del Señor por medio de la voz, por medio de la palabra, por medio de las expresiones físicas. Pero Jesús nos habla de la necesidad imperante de una acción decidida, actuando no solo porque somos personas responsables como buenos administradores, sino actuando porque tenemos un compromiso. Hemos decidido seguir a Jesús de forma definitiva. El propio texto lo va desarrollando de esta manera. Primero, la imagen de los siervos que esperan a su Señor con la lámpara encendida y el cinturón ceñido. Están vigilantes, listos para abrirle en cuanto llegue, en cuanto se escuche su voz, sea durante la vela de la noche o en la madrugada. Un especialista justamente del Evangelio de Lucas observa que esta escena convierte la espera en una forma activa de fidelidad. No es
una actitud pasiva, de una actitud de resignación, sino de una disposición permanente para el servicio. Cuentas conmigo, Señor. Aquí estoy. Dime qué quieres que yo haga. Luego, frente a la pregunta de Pedro sobre a quién se dirige la parábola, Jesús la traslada del terreno doméstico al terreno de la administración. Jesús habla a Pedro acerca del mayordomo fiel, el mayordomo que es prudente, y al que el Señor puede dejar a cargo de su casa. ¿Qué afirmación de Jesús tan tremendamente seria? Yo me pregunto, si Jesús tuviera que salir, que partir, ¿me dejaría a mí a cargo de su casa? Te comparto esa pregunta. ¿Te dejaría a ti a cargo de su casa? ¿El buen administrador? ¿El siervo disponible y también dispuesto? ¿El siervo proactivo y responsable, comprometido? Otro erudito en Lucas señala, Howard Marshall señala, que este giro es clave en el Evangelio. El discípulo no es solo aquel que espera de forma contemplativa, sino el que gestiona de forma responsable lo que el Señor le ha confiado, en tanto que el Señor regresa a pedir cuentas. Y el pasaje cierra con el principio que sostiene todo lo demás. A todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le va a demandar. También hay quien subraya que este versículo es la bisagra que une privilegio y responsabilidad. Cuando tú has recibido el Evangelio, no solo has recibido un regalo, un don inmerecido que poseer, también junto con el don recibiste una tarea que estás llamado a administrar para entregar buenas cuentas de lo que el Señor te ha dado. Es muy probable que este texto arroje luz, seguramente, sobre las carencias de carácter que aún permanecen enquistadas en algunos seguidores de Jesús. También puede verse hoy como una faceta de lo que se ha llamado la enfermedad de nuestro siglo o la depresión, o como lo que muchos teóricos de la cultura también han señalado como una falencia de nuestro tiempo, la pérdida de un propósito significativo en la vida. Para Jesús, el reino de Dios es motivación suficiente para poner manos a la obra. ¿Y qué si le agregamos amor? ¿Y qué si le agregamos gratitud? Para ser proactivos, sin esperar a que alguien nos diga haz o a que las circunstancias nos empujen, significa caminar por decisión propia, para reparar esa gotera, cambiar ese foco, limpiar ese sillón, terminar ese libro, retomar el tiempo devocional sin falta, seguir leyendo la escritura, compartir el mensaje del Evangelio, ocuparte de tu ministerio con verdadera responsabilidad y así seguir a Jesús con un compromiso verdadero, empezando en nuestra propia familia, sin duda, porque hay muchas tareas por emprender al interior de nuestro hogar, desde el punto de vista biológico, nuestra familia natural y qué decir de la familia espiritual. Pero también debemos de poner nuestros ojos afuera, porque hay tantas cosas que hacer fuera de los muros de la familia espiritual, a fin de que aquellos con quienes compartimos la vida puedan sentir y percibir cómo hacemos el bien. Porque hermanos queridos y amados amigos, tenemos que reconocer que hay aún mucha desidia y mucha pasividad en nuestra vida como ciudadanos. Muchas de las grandes tragedias que se viven en nuestras ciudades y poblados tienen que ver con negligencia y abandono en cosas tan elementales como la basura que tapa los desagües.
no solamente es desidia de la autoridad, también del ciudadano. La destrucción del mobiliario urbano, la basura en las calles, el deterioro de fachadas y de techumbres son síntomas de una ciudadanía que no asume la responsabilidad de su propio entorno de vida. Pero cuando Jesús, una y otra vez, nos recuerda que somos luz y somos sal, es porque tenemos una tarea transformadora y preservadora de la vida en toda circunstancia en la que nos movemos, en las que vivimos, en la que tenemos la bendición de dar testimonio. Y ese testimonio a veces empieza con cosas tan sencillas como regular el uso del aire acondicionado en climas cálidos como el nuestro, el uso responsable y medido de los vehículos de gasolina o simplemente tirar la basura en su lugar, barrer tu banqueta, regar tus plantas, especialmente las que no están dentro de tu casa, sino que son parte del mobiliario urbano, pintar tu fachada, colocar el impermeabilizante para que tu techo y tus muros no estén llenos de moho o se deterioren, y las tareas podríamos enumerarlas con mucha facilidad una tras otra. ¿Está ahí la fe? ¿Se entreteje ahí el testimonio cristiano? ¿Es parte de nuestro buen testimonio o son tareas ajenas al reino de Dios? El hecho de que el mensaje del Evangelio tenga que ver con la salvación del alma, con el nuevo nacimiento, con el camino del discípulo, no va en menoscabo de la formación de un carácter ni de la adquisición de nuevos hábitos positivos que desarrollados en la vida personal, sin duda, serán de una gran bendición en la familia espiritual. ¿Cómo bendice un buen ciudadano que se convierte en un buen miembro de iglesia? ¿Cómo bendice un buen miembro de iglesia que se convierte en un buen ciudadano? ¿Cómo bendice un buen discípulo de Jesús que se convierte en un buen padre de familia, una madre de familia, en un buen hermano, con la conciencia de que esa gotita de agua rompe la piedra no por su fuerza, sino porque es constante? Así que, papá, mamá, hermano, hijo, ciudadano, un paso cada día, un paso delante del otro nos lleva al final del camino. Terminemos esta semana, si estás escuchando ese podcast el día que se publica, que es el sábado, evaluando nuestro carácter. ¿Aún permanecen en nosotros rasgos de negligencia? Habrá que proceder al arrepentimiento. O ya Dios, con el poder de su Espíritu, ha puesto en nosotros un carácter proactivo. Y esto nos permite descubrir grandes posibilidades que hay en nuestra vida cuando entendemos que las tareas sencillas, el que es fiel en lo poco, y las prácticas cotidianas, el que es fiel en lo poco, van generando un entorno de vida para que podamos vivir reposadamente. Quiere decir un entorno de libertad, un entorno de paz, un entorno de armonía y de luz. Dice el texto que leímos hoy que cuando el Señor regrese, va a encontrar a sus discípulos listos para servir y con su lámpara encendida. Oramos a Dios para que ese sea nuestro caso. Y mira cómo remata esa enseñanza Proverbios 22-29. ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. ¿Qué es lo que valora Proverbios? La habilidad en el trabajo. Una famosa escritora, Helen Keller, escribió allá al principio del siglo XX una carta recogida en una de sus obras. Les dejo ese pensamiento. Anhelo realizar una tarea grande y noble, pero mi deber principal es hacer las tareas pequeñas como si fueran grandes
y nobles. Que el Señor les bendiga muy ricamente y mañana domingo nos reunimos para glorificar y celebrar a nuestro Señor. Mañana domingo no tenemos podcast, pero sí lo hay el próximo lunes. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Yo soy Rafael Pola.